Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, sean bienvenidos una tarde de miércoles más al programa de reseñas bibliográficas de Alberto Sansegundo en Radio Universidad de Salamanca. Todos los libros un libro en un marzo que está siendo un marzo femenino. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un marzo femenino como tantas otras veces, con novelas, libros en general, no necesariamente novelas, pero en casi todos los casos sí. Tengo dudas incluso sobre el libro que voy a presentar hoy, a qué género pertenece. Novelas en general, escritas por mujeres y protagonizadas en su mayor parte también por mujeres. Esta es una de las muchas, varias manías personales que traslado al programa, ¿no? En definitiva, en un programa de reseñas está lleno de filias y de fobias, ¿no? Aparecen los libros que a mí me gustan y además, bueno, que responden a mis manías, ¿no? Una es esta, la de que dejar marzo para literatura escrita por mujeres. Es otra filia muy clara y quien nos siga habitualmente puede apreciarla, porque no hay curso en donde no afloren 5 o 6 manifestaciones de ella en las emisiones de toda la temporada. Bueno, las novelas o la literatura o los libros en general relacionados con la Segunda Guerra Mundial, en particular con bueno, el mundo del Holocausto, del sufrimiento del pueblo judío, los crímenes contra la humanidad, los delirios totalitarios de Hitler, sobre todo, pero también de Stalin, que han aflorado reiteradas veces en el programa, ¿no? Y así va a ocurrir también hoy, esa doble vertiente, mujer como autora, mujeres como protagonistas fundamentalmente, también ese mundo del judaísmo, podríamos decir, como referente último, están presentes en un libro, iba a decir de nuevo una novela, ahora concretaremos, ¿no? A mi juicio muy interesante, es en este momento ya un bestseller internacional, La Postal, no sé si, como siempre, Sí, no sé si del otro lado de la cámara se ve muy bien, con un sello, parece como un sello de correos, con su matasello ya puesto y bueno, una cara de una mujer. Sí, sí, Ajá, esa es La se ve muy bien. Postal, precisamente, ¿no? Es un libro voluminoso, sí, también se aprecia que es Sí. voluminoso, ¿no? Sí, pero créeme, se lee no digo 2 tardes, pero casi. Sí, son más de 500 páginas y el sello que has apreciado es el sello de La Postal originaria. No sé si se nota desde ahí ciertas letras, no la foto, porque la foto no está en La Postal originaria, sí que es una de las protagonistas, pero es la postal a la que Desde se le... Normandía, no sé si aparece ahí la palabra Eso normal, es, es eso es. Normandía, ¿no? Normandía, no es Normandía, pero es curioso, me ha hecho dudar, pero no es Normandía. Es curioso porque parte de la acción, llamémoslo así, de la novela, sí ocurre en un pueblito normando. La autora Anne Brest, y conecto con ese doble eje que nuclea hoy el programa, es mujer, claro, y judía. Aunque, bueno, judía de una manera muy particular, ya hablaremos luego de ese matiz de su personalidad. Pero en cualquier caso es descendiente de judíos y bueno, su familia, que es una historia familiar, lo que se nos cuenta, 7, 8 décadas atrás, sus antepasados vivieron, bueno, pues unos episodios muy, muy crueles antes, sobre todo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, pero también en Francia, en Polonia, en Rusia, en los países bálticos, porque la historia se desenvuelve en diferentes frentes. Se publicó originariamente en Francia en 2021, Amber es francesa, y en España ha aparecido en septiembre de 2022 en la editorial Lumen, una editorial que tiene un peso muy significativo de literatura femenina. Yo creo que yo diría, no he hecho el análisis, no he hecho el estudio, pero aunque solo sea paseándose por entre los anaqueles de las librerías, uno se da cuenta de que la presencia femenina en los libros de Lumen es muy, muy, muy
llamativa, ¿no? En septiembre de 2022, como digo, en traducción de Lidia Vázquez Jiménez, ¿no? En Francia, a partir de su publicación originaria, como digo, en 2021, se ha convertido en un bestseller, no solo francés, sino también internacional, con centenares de miles de ejemplares vendidos, con infinidad de premios, no solo de público, de lectores, sino también entre la crítica. Su autora, que yo no la conocía en absoluto antes de leer esta novela, nació en 1979, es además de muy guapa y Bueno, vuelvo no es la señora entonces que aparece en la portada del libro, ¿no? No, esa es una de sus antepasados, ahora hablamos de ellos. No, quiero hacer el matiz de lo muy guapo, quiero subrayarlo, ¿no? Porque bueno, me interesa dejar ese hilo para que discutan, si quieren, nuestros oyentes acerca de ese asunto. Yo no puedo sustraerme, en cuanto veo la foto, he visto varias en reportajes, en entrevistas, no puedo sustraerme a ese juicio, ¿no? A lo mejor esto es incorrecto políticamente. Es evidente que si yo comento un libro de Javier Marías, no digo que es muy guapo, no ya porque no me lo parezca, porque a lo mejor sí que me lo parecía, ¿no? Sino porque no me surge naturalmente subrayar ese detalle. Quizá es micromachismo el referirme a ella, el subrayar este aspecto. Debería solo mencionar los aspectos más directamente vinculados con su producción literaria. Bueno, pues venga, vayamos con ellos también. Es una mujer esporádica, actriz, circunstancial, guionista cinematográfica y de series, editora, autora de obras teatrales, escritora de ensayos y novelas. Y bueno, esta de La Postal es la última y la que al parecer pues, ha obtenido mayores reconocimientos, ¿no? Es En una cualquier caso, cuarentona, 40 y tantos años, ¿no? 42, sí, 43 años. nació en el 79, pues está a punto de cumplir 44, quizá, ¿no? Si no los ha cumplido ya, ¿no? Quiero situar al oyente bueno, diríamos, la trama básica del libro, ¿no? Es El escritora desencadenante. profesional, bueno, me has comentado también actriz, ¿no? No sé si... Sí, pero bueno, actriz de manera esporádica. Sí que he leído alguna biografía, que en alguna intervención, pero bueno, no es lo que la define, ¿no? Es sobre todo eso, pues guionista, autora de alguna obra teatral, y tiene ensayos y tiene varias novelas, ¿no? Ya te digo que esas son informaciones que yo consigo a través de Internet y que por tanto están al alcance de cualquiera, no es una información que yo maneje en particular. En las primeras páginas del libro sabemos lo sustancial, muy primeras páginas, no llega a las 10 primeras. Estamos en un día nevado de principios de enero de 2003, en el buzón de la casa familiar de los Berest, entre tarjetas navideñas, facturas, folletos publicitarios y alguna que otra carta, aparece una misteriosa y desconcertante postal. No hay firma y no hay remitente. No hay ninguna mención que permita ni siquiera averiguar o intuir quién puede ser el que envía esta postal. La postal tiene en la portada una imagen de un icónico monumento parisino, la Ópera Garnier. Y la tarjeta incluye en su reverso solo 4 palabras, 4 nombres propios. Efraín, Emma, Noemí, que es lo que te ha parecido entender Normandía, y Jacques. Están escritos con una caligrafía muy rara, una letra extraña, como torpe. Están escritos en línea, en fila, unos detrás de otros, como si fuera una lista. Y nada más. Aquellos 4 nombres, insisto, estamos en 2003, son los nombres de los abuelos, Efraín y Emma, y la tía y el tío, Noemí y Jacques, por parte materna de Lelia Picabia, que es la madre de Anne Berest. Los 4, judíos de origen ruso, pero residentes en Francia, habían sido deportados antes de que la propia Lelia naciera, para acabar muriendo en Auschwitz en 1942. Esto lo sabemos, como digo, en las primeras páginas. El tipo de fotografía de la ópera, el cromatismo un poco anticuado de la impresión, el mobiliario urbano que aparece, añejo, le permiten a los destinatarios, sorprendidos, y también diré asustados, fechar la imagen en los primeros años 90, y estamos en 2003, por tanto han pasado unos 10 años desde que se envió, y es la única inferencia que pueden hacer del documento, porque no sabemos ni su origen, ni emisor, ni el propósito último, ni la intención o el sentido de ese mensaje.
Provoca, lógicamente, esa carta desconcierto, primero, pero extrañeza y horror, sobre todo para Lelia y su marido. Anne, entonces tiene 24 años, en ese momento, ya tiene una carrera literaria incipiente y no está demasiado concernida por el asunto. Dice en el libro: con la cabeza centrada en una vida por vivir y en otras historias por escribir, a mí me importaba un comino aquella postal. De manera que, bueno, pasado ese sobrecogimiento inicial y ante la imposibilidad de averiguar qué hay detrás, pues guardan la postal en un cajón y ahí permanece durante casi 10 años sin que nadie vuelva a hablar de ella ni a sacarla a la luz. Es 10 años después, cuando Anne está embarazada de su primer hijo, en el momento en el que la tarjeta vuelve a aflorar. Ella vuelve transitoriamente a la casa familiar porque necesita reposo por un problema en la gestación y nos dice literalmente: en ese estado de espera pensé en mi madre, en mi abuela, en el linaje de mujeres que habían dado a luz antes que yo, y entonces sentí la necesidad de escuchar el relato de mis antepasados. Entonces, a partir de ahí se dirige a su madre, a Lelia, para que le cuente ese relato al que ella había permanecido ajena durante gran parte de su vida. Se instala en el despacho de su madre es profesora universitaria en Saint-Denis, y bueno, Anne va a escuchar de boca de su madre, literalmente, las historias sombrías del pasado familiar. Su madre le dice: lo que vas a oír es una narración híbrida. Algunos hechos se consideran incuestionables. No obstante, te dejaré deducir las conjeturas personales que al final me llevaron a esta reconstrucción. En realidad, nuevos documentos podrían completar o modificar sustancialmente mis hipótesis, por supuesto. Después de estas palabras, en la que le advierte el panorama que se va a encontrar, sigo leyendo. Lelia aprovechó para encender un pitillo e iniciar el relato de la vida de Efraín, Emma, Noemí y Jacques, los 4 nombres de la postal. Esta es la historia. Es decir, una postal que de repente reaparece, que surge primero en un buzón 60 años después de la desaparición de esas 4 personas y que luego vuelve a aparecer otros una década más tarde por esta circunstancia que he comentado, desencadena una investigación apasionante. No sé si suena frívolo el término en este contexto, ¿no? Pero en cualquier caso apasionante, el lector la lee con esa investigación, esa historia con fruición. Una investigación en la que los recuerdos de Lelia, los documentos familiares, diversas fuentes externas, las entrevistas con los muy escasos testigos que todavía viven de la desaparición de los parientes, incluso con la intervención de un grafólogo y de un detective, luego hablaremos de ello, Anne hace un viaje de casi un siglo en el que, bueno, afloran los orígenes de la familia Rabinovich en Rusia, las sucesivas huidas a Letonia, a Palestina, a París y a Le Forge. Le Forge es este pueblito normando en donde acabarán por partir hacia el destino funesto, del que su abuela Miriam, que es la madre de Lelia, resulta ser pues, la única superviviente. Entonces, bueno, esta es la historia. ¿Cómo la calificamos? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? ¿Es una crónica? ¿Es una autobiografía? Es todo eso y es mucho más que eso, ¿no? Se lee, evidentemente, con el interés de una novela. Nos da igual que nos da igual, desde el punto de vista humano no. Supongo que Pero tendrá también episodios novelados y que se basará mucho en la realidad o los documentos, pero que también tendrá mucho de novela. Supongo. bueno, la idea de Claro. la novela está en la estructura ya, es decir, la autora elige el modo de presentar esto, elige los temas que van aflorando en su relato, elige un lenguaje, elige, sí, evidentemente, hay una fabulación de los pensamientos, de los sentimientos que pueden estar experimentando los personajes que se nos narran, ¿no? Pero son personas y documentadas, porque, como acabo de decir, a partir de las entrevistas con unos y otros, de los documentos existentes, ahora veremos, haré un elenco de algunas fuentes más, ¿no? Bueno, pues no digo que cada una de las frases esté documentada, pero en cualquier caso no hay nada más allá del adentrarse en la intimidad del pensamiento, del sentimiento de los protagonistas, no hay nada realmente inventado.
Entonces, bueno, sí, aspectos de novela ficcionada en cuanto al modo de presentar la información, pero todo tiene un relato objetivo, es a la vez una crónica, nos permite, es un texto bueno, de pequeña historia cotidiana, pero por lo tanto también de historia en este sentido, porque nos ayuda al lector, le ayuda a conocer unos episodios que por otro lado son muy conocidos, pero bueno, aquí hay también un enfoque muy particular. Entonces, en esta perspectiva de literatura, más allá de algo ensayístico o de una crónica meramente periodística. Insisto, digo ensayístico y periodístico después de haber dicho literatura, como si el ensayo la crónica periodística no tuvieran también esas connotaciones. Tendríamos que hacer una emisión, diríamos, taxonómica, ¿no? Previa para delimitar qué es la literatura y cuáles son los géneros. En el fondo nos da igual, ¿no? Como decía antes, ¿no? A mí me da igual, no me da igual desde el punto de vista humano, me acerca más a la narradora el hecho de saber que sus antepasados eran sus antepasados y sufrieron lo que sufrieron. Pero en cualquier caso, yo como lector, es igual que esa historia, el efecto es el mismo si esa historia es inventada o no lo es, ¿no? Ficción o realidad. Nos habla del alma humana y esto es lo que importa, bien sea a través de un documento, bien sea a través de un ensayo. Esto es lo que, en el fondo, llega a los lectores. Entonces evidentemente llega desde muchos puntos de vista. Probablemente el primero es estrictamente lo que la convierte a este libro, lo que lo convierte en un bestseller, ¿no? Que es la prosa adictiva, la capacidad de enganchar al lector, como digo, en un par de tardes ociosas, por decirlo así, con toda la tarde libre, lo liquidas, ¿no? Porque aparte hay mucho diálogo, se avanza muy rápido y además el lector quiere seguir leyendo, ¿no? Pero más allá de ese interés, hay tres focos que a mí me parecen, tres ejes, que a mí me parecen sustanciales en el libro y por los cuales merece la pena leerlos, ¿no? Por un lado esto, es una nueva muestra y son tantas, ¿no? Tantas en general y tantas en la pequeña historia de todos los libros, un libro, ¿no? Una nueva muestra de las obras, muchísimas obras literarias que tienen como núcleo central las experiencias dramáticas padecidas por los judíos frente a la barbarie nazi, ¿no? Habría que preguntarse, no te creas que no lo hago, lo que no sé si merece la pena trasladar a nuestros oyentes mi discusión conmigo mismo, personal. Habría que preguntarse por qué este interés particular por estos sucesos, ¿no? Hay algo en ellos. Seguramente porque sigue generando muchísimo interés. Yo acabo de ver una película hace nada, una película buenísima también que tiene todavía como objetivo y como centro precisamente esa persecución de los judíos. Es que está llena de historias personales, fíjate, tantísimas historias personales que se vieron truncadas, ¿no? por esa persecución que sufrieron. Claro, así es, ¿no? Con carácter general, es un tema, vamos a decirlo así, que tiene tirón entre el público, ¿no? En cualquier caso, a mí me llama la atención, pero bueno, y tengo mi hipótesis particular sobre ello, y por cerrar este pequeño inciso, ¿no? También lo tiene para mí, o lo tienen para mí los sucesos de la Guerra Civil Española. Un vínculo que no sé exactamente a qué puede obedecer, ¿no? Quizá algo que uno lleva en los genes, los antecedentes de la familia, que tampoco son muy explícitos en el caso de mi familia, ¿no? Pero ellos sí que vivieron, mis padres vivieron esa época, ¿no? La época de la Guerra Civil. En cualquier caso, la noto, son historias que sientes como propias, ¿no? Estamos hablando de que las virtudes de la literatura es que cualquier libro bien escrito y que realmente toque temas humanos acaba trasladando, son universales, ¿no? Y acaban trasladando ese pálpito de la vida, aunque tú no hayas vivido las experiencias exactas de esas personas. Pero en el caso de la Guerra Mundial o el fenómeno del Holocausto y de la Guerra Civil, en esos dos casos concretos, a mí me parece, me llega muy, muy, muy directamente, ¿no? Anticipo también, aprovecho también para anticipar que a la vuelta de Semana Santa tendremos precisamente, bueno, esos acontecimientos de la historia española, bueno, vamos a llamarla relativamente reciente, ocupando el protagonismo de alguna emisión en todos los libros. La Guerra Eso Civil. será justo quizás en el siguiente programa, Alberto, porque aprovechamos también para comentar que este será el último antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Así es, el siguiente programa será el 12 de abril y ahí ya entraremos en ese, bueno, una pequeña serie, ya veremos, todavía la tengo que perfilar, pero una pequeña serie de libros que tienen ese mundo de los acontecimientos de antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, el primer motivo de interés es este, ¿no? La primera parte del libro, que es, bueno, a mí me parece muy emotiva, magistral realmente y muy clarificadora para conocer una nueva visión de esos episodios que tantas víctimas hubieron de sufrir en aquellos años.
y es otra de las razones por las que, bueno, ves los episodios de las circunstancias, la situación de Ucrania, y ves un paralelismo innegable, ¿no? Y también te conmueve quizá por esa razón. La primera parte del libro recoge, y insisto, estoy todavía mencionando los tres frentes por los cuales me interesa. El primero es este y coincide con la primera parte del libro, que es la historia de la familia desde 1912 hasta ese 1942, en la mayor parte de los miembros de la familia van a ser exterminados, ¿no? Hay un segundo foco de interés y es que la novela es un thriller. Es un thriller también en el sentido de que se nos presenta una intriga vibrante que nos atrapa desde el primer momento. El lector está interesado por saber qué ha ocurrido con esa postal. Un thriller que gira precisamente en torno a esas preguntas relativas a la tarjeta. ¿Quién envió la postal? ¿Con qué motivo? ¿Cuál era la intención última de ese mensaje austero? De manera que, bueno, la novela avanza también en la pesquisa, en la respuesta a esas preguntas, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar respuesta, pero ni se me va a ocurrir ni por asomo, No lo digas, no lo digas. ni siquiera un mínimo atisbo de qué es lo que se va a encontrar el lector al llegar a ese momento. Y luego el tercer frente interesante es, diríamos, la mirada externa de lo que está ocurriendo. Amber Est se mira desde fuera, por decirlo así, y analiza su condición de judía. El libro contiene una interesante reflexión acerca del judaísmo, el modo en el que esta mujer, culta, racional, intelectual, ajena a la, vamos a llamarlo así, irracionalidad de la religión, vive su condición de judía y cómo esa vivencia, que ha sido de una determinada forma a lo largo de su existencia, cambia o adquiere nuevos perfiles en el momento en el que le asalta la historia de sus familiares tras el desencadenante de la postal. Entonces, si te parece, comento brevemente. Hay algo que forma parte del libro, claro, en cuanto hablo del libro, tengo que contar algo de él, obviamente, pero bueno, lo sustancial de la historia, digamos, no se va a destripar. El libro, bueno, los Rabinovich, es la familia, comienza en Moscú en 1918. El patriarca de la familia, Nachman Rabinovich, es el tatarabuelo de nuestra autora, que ya había padecido el furor antisemita en los tiempos del zar Alejandro III, vuelve a percibir la amenaza latente para su familia, para su gente, en esos tiempos presentes, ¿no? Entonces reúne a sus hijos. Efraín será el bisabuelo de Anne, que tiene apenas 25 años y se acaba de casar con Emma Wolf, polaca, luego otros hijos, y les comunica su decisión solemne. Insisto, estamos en 1919, ha llegado la hora de partir, les dice, debemos abandonar este país lo antes posible. Los hijos son escépticos, no entienden esa urgencia, pero bueno, más o menos acaban aceptando las tesis de su padre y bueno, se dispersan. La diáspora, unos irán a Palestina, el mayor se instala en Praga, otro, Manuel, elegirá París, y Efraín y Emma, que son los que nos interesan más directamente, porque son dos de los nombres que aparecen en la postal, acaban de dar a luz. Emma acaba de dar a luz a Miriam, insisto, la abuela, para situarnos a nuestros oyentes, la abuela de la autora. Huyen a Riga, porque Efraín es un hombre, bueno, ingeniero, muy brillante, progresista, cosmopolita, muy poco atraído por las tradiciones judías, ¿no? Sin embargo, está perseguido por las autoridades rusas y, bueno, en una sucesión de idas y venidas, marchan a Riga, en Letonia, allí abre un negocio de venta de caviar. Es muy interesante, son muy interesantes todos estos detalles, aunque sea una cuestión muy menor, no tiene un peso sustancial, pero sí esa trayectoria de la huida es muy interesante porque describe, bueno, tantas otras familias, el itinerario de tantas otras familias judías en la época, ¿no? Crecen, viven una bancarrota y estamos ya en 1924, huyen a Palestina, pasan por Polonia, que es donde vive en Lodz, donde vive la familia de la mujer, tienen dos hijos más, Noemí e Isaac. Isaac, después de muchas circunstancias, al llegar a Francia, acaban convirtiendo el nombre, lo acaban cristianizando, o sea, que será Jacques, será afrancesado. Y bueno, se instalan por fin en París después de todos estos pasos, con vicisitudes, vuelve a haber éxito, vuelve a haber ruina. En París empiezan a encontrar un lugar estable y ya tenemos las dos niñas, Noemí
y Miriam, la mayor Miriam. El relato de Amberest se centra fundamentalmente en estas dos figuras, las dos figuras femeninas de las dos niñas, ¿no? Efraín, su padre, empieza a prosperar, también es muy emprendedor, con mucha iniciativa, crea la Sociedad Industrial de Radioelectricidad, los negocios empiezan a prosperar, se mudan de casa una y otra vez, pero ya no forzados, sino precisamente porque su nivel económico les permite cambiar de domicilio. Ese desahogo económico admite, diríamos, o muestra pequeños atisbos de que quizá la familia pueda ser reconocida por la sociedad parisina, no dejan de ser judíos, ello les obliga a ocultar o a mantener en segundo plano esas raíces judías. Las niñas, las chicas ya, las tenemos con 14 y 10 años respectivamente, sueñan con una vida bohemia muy parisina, ¿no? Los bares llenos de humo de tabaco. Noemí quiere ser escritora, Miriam profesora de filosofía. En paralelo a la peripecia particular de la familia, vemos la peripecia general de la sociedad y del mundo. Muy diríamos, escrupulosamente fechada. El 14 de julio del 33, la familia se entera por los periódicos que el partido nazi se ha convertido de manera oficial en el único partido de Alemania. En París hay reflejos de estos hechos y entonces el pequeño Jacques empieza a sufrir en el colegio burlas, insultos, empieza a haber ya señalamiento, vejaciones. El padre intenta entonces acelerar los trámites para que se obtengan todos la nacionalidad francesa, que les habría dado, digamos, plena carta de naturaleza como ciudadanos. Pero bueno, viendo las circunstancias, acaban comprando una granja en este pueblito, Le Forge, cerca de Évreux, en Normandía, allí donde pasarán de entrada los veranos. En el 39 Alemania invade Checoslovaquia, el mundo cambia radicalmente, la familia se queda en Le Forge, Noemí empieza el último curso de bachillerato, Jacques el primero de secundaria, Miriam la mayor va y viene a París, va a clases de filosofía en la Sorbona, se acabará casando muy joven, luego hablaremos de su matrimonio, con un compañero muy guapo. Los ejércitos nazis toman París, Efraín ya ve que sus sueños familiares de encontrar ese reconocimiento como ciudadano están truncados, acude al Ayuntamiento de París para declarar como domicilio habitual la casa de Normandía, y bueno, a partir de ahí los acontecimientos se desbordan. Francia está ocupada por Alemania, incluso el uso horario alemán impuesto por Berlín se extrapola a Francia. Pétain es el jefe del Estado francés, emprende una política de renovación nacional y aprueba la primera ley sobre el Estatuto de los Judíos. Todo empieza ahí, nos dice el libro, con la primera ordenanza alemana del 27 de septiembre del 40 y la ley del 3 de octubre siguiente. Miriam escribirá más adelante para resumir la situación. Un día todo se perturbó. Entonces, bueno, la perturbación se traduce en restricciones, en persecución, en señalamiento, sospechas, miedo. En un plano más tangible, expropiaciones de negocios, embargos de bienes, nada que no conozcamos en otros contextos, por otros medios, ¿no? Compraventas abusivas, realmente expolios, ¿no?, de las empresas regentadas por judíos, y también redadas, órdenes de detención y deportaciones. A finales del 40, Efraín, Emma y Jacques tienen que inscribirse como judíos en el pueblito este, en Évreux, la prefectura de este pueblito. Las hijas se niegan. Inicialmente, a los pocos días no les queda más remedio, su familia les dice que es lo único que pueden hacer. Y bueno, el 8 de julio de 1942, y como ves, todo está perfectamente cifrado, los comandantes de la gendarmería de los diferentes departamentos franceses reciben órdenes taxativas. Todos los judíos entre 18 y 45 años de edad deberán ser detenidos de inmediato y transferidos al campo de tránsito de Pithiviers. Y así ocurre. Los gendarmes, 5 días después, entran en la casona de los Rabinovich y se llevan a Noemí, que ya tiene 19, inexplicablemente a Jacques, que todavía tiene 17, pero por un error burocrático debe figurar como que tiene ya 18. Los padres consiguen que Miriam se esconda en el jardín y pasa desapercibida porque Miriam ya estaba casada y en tanto casada no aparece en la lista que llevan los gendarmes. Y bueno, los dos chicos serán conducidos a este campo francés de Pithiviers. Meses más tarde los llevan a Auschwitz y allí Jacques morirá nada más llegar en las cámaras de gas y Noemí pocas semanas después a causa del tifus. En octubre, pocos meses después, en octubre de ese mismo año, ya son los padres, Emma y Efraín,
también son detenidos, son deportados a Auschwitz y mueren ya la misma noche de su llegada, la noche del 6 al 7 de noviembre, porque para la edad que tenían, 52 años, se les consideraba inhábiles para el trabajo y fueron gaseados directamente esa noche. Entonces, esta historia, que he resumido en los aspectos fundamentales, sobrecogedora, muy conmovedora, muy emotiva, que, como digo, la conocemos de sobra por su, no esta en particular, sino otras similares, por su presencia constante en el cine, en la literatura, llena la primera parte del libro y ya ahí deja una huella, a mi juicio, imborrable. Si solo fuera esta primera parte ya merecería la pena, aunque sea, insisto, llover sobre mojado, ya conocemos esta historia. Pero bueno, se sigue hablando todavía mucho, se siguen produciendo novelas, películas, de todo, ¿no? Esta que yo te comentaba, Alberto, Adiós, señor Hoffman, también se ubica precisamente en Francia y también cuenta la historia de un judío que también se ve la necesidad de huir. Quiero decir que eso y la película es muy nueva, creo que de este año, del año pasado. Entonces, claro, es verdad que son historias similares, pero cada personaje es distinto y tú te conmueves y tú te emocionas y tú reflexionas acerca de la vivencia de estas personas como si fueran nuevos, porque en realidad son nuevos para ti, ¿no? Y te identificas con el personaje, aunque la historia, el tipo de sucesos los hayan vivido otros. Pero bueno, La Postal no es una novela más sobre la experiencia sufriente de los judíos en el Holocausto. Hay más cosas. Hay esta segunda dimensión, que es la de thriller, ¿no? Entonces, bueno, Lelia y para nosotros, fundamentalmente Anne, llevan a cabo esta investigación para, bueno, conocer la historia de sus antepasados, rellenar las muchas lagunas que hay y además, claro, explicar el porqué, el origen, el porqué de la inesperada, tardía y misteriosa postal, ¿no? En una primera instancia, Lelia le contará a su hija lo que ha reconstruido de la vida de Miriam, es decir, madre y abuela respectivamente de cada una de ellas. Y todo ello, una mujer, Miriam, no muy elocuente, todo ello a partir de, bueno, evidencias, una ingente cantidad de evidencias, no tan nítidas, ¿no? Cuenta Lelia que todos los personajes de esta historia, por reflejar un obstáculo que encontró en su investigación, todos los personajes de esta historia tienen varios nombres y distintas ortografías. Me hizo falta bastante tiempo para entender, a través de las cartas que leía, que Efraín, Fedia, Federica, Fiodor y Theodor eran una única persona, porque de diferentes formas aparecían reflejados en diferentes documentos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de las cartas, notas que encontró en el despacho tras la muerte de Miriam, borradores de textos, fragmentos de cartas, escritos de muy difícil interpretación, porque Miriam en los últimos años de su vida ya padecía Alzheimer, nos dice Lelia que perdía horas enteras de sus días intentando entender qué se ocultaba tras un error gramatical, intentando suplir las carencias de su madre, ¿no? Fotos con anotaciones indescifrables, retazos de confidencias apuntados en trocitos de papel, los cuentos, literalmente, los cuentos un poco tristes que os escribía la abuela por vuestros cumpleaños y que eran fábulas sobre su vida. También, claro, hay un plano más objetivo, la consulta a archivos franceses, a bibliotecas. Por cierto, fíjate que es el azar, porque estos los elementos que hila la historia también es el azar, ¿no? El fino hilo del azar del que pende cada una de nuestras vidas, ¿no? Encuentran un libro, Medicina y Crímenes contra la Humanidad, que escribió al terminar la guerra la doctora Adelaide Otval, responsable de la enfermería del campo de Pithiviers. Y allí, en ese libro, aparece mencionada Noemí, porque Noemí, en su estancia en ese campo, ayudó a esta doctora en las tareas de asistencia a los enfermos en esa reclusión previa a Auschwitz. Y encuentran el nombre de su pariente en ese libro, ¿no? También hay testimonios, acuden a testimonios de un museo del que ya hemos hablado aquí en otros programas sobre este mundo, ¿no? Que es el Museo de la Historia del Holocausto, el Yad Vashem, que es digamos, la más amplia base de datos sobre estos sucesos, ¿no? También declaraciones de supervivientes de los campos. Bueno, a partir de ahí se forma un rompecabezas complejo que muestra la vida de la madre y del resto de su familia, ¿no? Y aquí yo sí que quiero entrar en algún detalle. La vida de Miriam también es muy, muy interesante. Se libra
escondiéndose en el jardín de la redada de esos gendarmes, pero la vemos luego, claro, de joven estudiante en París, las inquietudes culturales, y aquí es muy interesante el matrimonio, porque el joven, este guapo con el que se casa, es Vicente Picabia, un joven de 21 años, su padre era el pintor Francis Picabia, su madre Gabrielle Dufay, es una figura de la élite intelectual parisina. Dice la narradora, no son padres, son genios. Y aquí hay una apertura de la novela a la vida cultural francesa, parisina en particular, de la época, y por tanto por la novela o por el libro desfilan Jean Renoir, Marcel Cuando era ciudad de Duchamp. la cultura, París, en aquellos tiempos, que era ciudad de la cultura. Así es, ¿no? Entonces tenemos a André Gide, Samuel Beckett, Irene Nemirovsky, que tuvo un destino bastante similar al de la propia Miriam, Pablo Picasso, Robert y Sonia Delaunay. Entonces, toda esa vida, diríamos, de la bohemia, pero claro, una bohemia muy particular porque estamos en la guerra, ¿no? Pero bueno, de la bohemia, no una bohemia desenfadada y frívola, sino implicada. Miriam participará en la resistencia, su embarazo de Lelia, y esta presencia en los círculos culturales franceses es muy interesante, ¿no? Un frente, un eje, un hilo de segundo orden, pero también interesante. Y la investigación, sobre todo, más allá de la vida de Miriam, se centra en la postal. Entonces, bueno, las preguntas que desencadenan la investigación se plantean, era una reparación para quienes se habían visto privados de toda sepultura, la postal. El epitafio de una tumba cuya placa era un rectángulo de cartón de 15 por 17 centímetros. O al contrario, tenía que ver con una voluntad de hacer el mal, de provocar miedo. Entonces, bueno, empieza estudiando la historia de la Ópera Garnier. La Ópera Garnier es el primer edificio que visitó Hitler cuando llegó a París, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún significado oculto en esto, rastrea la fecha de emisión, que es evidentemente muy anterior al 2003 en el que la reciben, contacta con una firma de detectives, la firma de detectives Duluc, recurren a un grafólogo, acaba visitando Le Forge, el pueblo, entrevistando a los descendientes de algunos de los que fueron probables vecinos de los Rabinovich, y a partir de ahí, bueno, acaban planteando una hipótesis que acabará confirmándose, pero bueno, en las últimas páginas del libro hay un desenlace que no voy a revelar, ¿no? Bueno, un libro muy trabajado, muy trabajado. Ha tenido que investigar mucho, Amberes. Sí, y sobre todo su madre también. Lelia ha tenido que, bueno, indagar durante muchísimo tiempo y rastrear en las raíces de su familia. Y luego lo que tiene que ver con ella está esta cuestión que decía del judaísmo, que es muy atractiva, el tercer frente. El tercer frente que se desarrolla de manera central en la segunda parte de las tres que tiene el libro, pero que impregna el libro entero. La segunda parte se llama Recuerdos de una niña judía sin sinagoga. Y es la cuestión, como digo, del judaísmo. Anne llega a la mediana edad con, como decía, una existencia escasamente religiosa, muy poco consciente de la identidad que marca su genealogía, ha dejado en su vida de lado totalmente la cuestión judía, despreocupada absolutamente de los ritos y las tradiciones de su pueblo, pero es un pueblo al que por genes, diríamos, pertenece, ¿no? Entonces ahora, primero, la llegada de la postal, luego la situación de su propio embarazo y en su momento nace la niña o nacen los hijos y entonces se plantea, oye, ¿cuál es qué sintieron al dar a luz mis antepasadas, ¿no? Pero luego también ya cuando su hija, ya con 10 años, le comenta un día a su abuela, Lelia, que en la escuela no gustan mucho los judíos. Entonces, ese elemento es también algo que aviva la conciencia de Anne. Entonces, además empieza a salir, nos lo cuenta también, con George, su primer novio judío en toda su vida, y surge de nuevo, como decía, la necesidad de reanudar la investigación de Lelia, y entonces a partir de ahí, digamos, se planta delante de su mirada la conciencia del judaísmo. Entonces, la novela está también llena de la novela, sigo insistiendo en la novela, ¿no? De referencias o consideraciones acerca de qué significa ser judío. Y además el cuestionamiento de su propia vivencia del judaísmo, una vivencia que ha sido hasta entonces puramente nominal. No ha tenido reflexiona acerca del sentimiento o la falta de sentimiento de pertenencia. A mí siempre me ha costado mucho pronunciar la frase soy judía, dice, ¿no? Entonces, bueno, hay un juego de dualista muy interesante. Ella
tiene a la vez una atracción y un rechazo al reconocerse en esa tradición familiar, genealógica, acaba recurriendo bueno, al autoanálisis y a lo que ella llama la psicogenealogía, la memoria de las células. Entonces, bueno, un conflicto dual entre, diríamos, su dimensión racional y su dimensión, diríamos, emocional. Alentada también porque en la investigación se da cuenta de que hay infinidad de coincidencias, muchas coincidencias realmente, y muy reveladoras, ¿no? Por ejemplo, estudió en el mismo liceo en el que estudiaron sus tías, ¿no? Entonces, coincidencias entre la vida de las dos. Al empezar la investigación ve y esto dice aquí, hay algo que me llama, que me atrae, ¿no? Entonces, es conflicto interno entre alguien que tiene una educación liberal, progresista, agnóstica, moderna, diríamos, crecida y alentada a sus padres, sus abuelos, ¿no? Su madre, Lelia, pero el mundo al que pertenecen, profesora universitaria, el mundo cultural, ¿no? Una educación, digamos, que promueve y alienta la independencia, la libertad de criterio, la razón, lo elegido, las luces, en definitiva. Pero por otro lado, el peso de la sangre, las raíces, la identidad, la afiliación, la conciencia de un destino que parece que está marcado por esos vínculos familiares y religiosos, pues ella dice, me veía confrontada a una contradicción latente. Entonces, sí, surge la intelectual, culta, liberal, racional, y por otro lado, el peso de la sangre, ¿no? Y fíjate, quiero leer esto brevemente, ¿no? Las ideas se enfrentaban dentro de mi cabeza, un texto revelador. Cara, la lucha contra toda forma de herencia patrimonial. Cruz, la revelación de una herencia judaica transmitida por mi madre. Cara, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Cruz, el sentimiento de pertenencia a un pueblo elegido. Cara, el rechazo de todo lo innato. Cruz, una afiliación designada en el momento del nacimiento. Cara, éramos seres universales, ciudadanos del mundo. Cruz, extraíamos nuestros orígenes de un mundo tan particular como encerrado en sí mismo. ¿Cómo aclararse? De lejos las cosas enseñadas por mis padres me parecían claras, pero de cerca ya no. Entonces, bueno, este frente es muy, muy atractivo también, muy interesante, y bueno, completa un libro que por estas diferentes razones es muy estimulante. Quizá por la primera de ellas ya sin más alturas, digamos, ¿no? Una narración magnética que se sigue, que se lee con fruición, pero es que además, como siempre, un retazo de historia, acercarnos a la peripecia personal y vivir la peripecia personal de seres como nosotros, vistos en situaciones en las que nosotros afortunadamente no vivimos, el juego del thriller medio detectivesco, y además esta dimensión de la reflexión sobre el judaísmo, entre otras muchas razones, son argumentos suficientes para acercarse a la postal. Muy bien, Alberto. Pues no sé si nos comentas algo más en torno a la postal o entramos ya con el... Vamos directamente, si te parece. Después de que nos propongas la canción. Sí, en esta tendencia mía espero ser capaz de mantenerla, bueno, ceñir un poco más. De que nos dure esto, que Sí, no sean tan largos los programas. ceñir un poco más, Que sean un poquito menos largos. de que nuestros oyentes no salgan, no huyan asustados. Voy a leer un fragmento en donde, bueno, este núcleo central del libro está presente, este juego del judaísmo y de la maternidad y el repensar su vida a partir de ahí. Y luego, entre algunas de las referencias musicales que contiene el libro, voy a elegir un tema de Tino Rossi. Tino Rossi es citado en el libro, literalmente se escucha en un momento en la radio, su voz maravillosamente arrulladora. No se menciona ninguna pieza. Yo he elegido una muy conocida, en cuanto nuestros oyentes oigan sus primeras notas, la van a reconocer. J'attendrai, que es una canción, insisto, muy ha llegado hasta nuestros días perfectamente, ¿no? Muy conocida del año 1939 y contemporánea, por lo tanto, de los episodios que se narran en el libro, además de que su intérprete está citado expresamente. Muy bien, pues le escucharemos, pero después del fragmento. Y una preguntilla que te quería hacer, porque vimos la postal, hemos visto en la portada del libro con una foto. No sé si hay fotos también, antes de que nos leas el fragmento. No sé si tiene fotos también, porque se ha documentado muy bien la autora para escribirlo. No hay fotos, la única foto es esta, y esta efectivamente, esta es Noemí. Esta es la tía
de Lelia. Que yo no sé si la ha acompañado incluso a la presentación de este libro, porque bueno, he estado aquí metiendo un poco en internet mientras hablabas y me parece que en una foto está la autora precisamente con esa señora. Creo, Alberto, no sé si esa señora No, vive todavía. con esta señora Esa es señora imposible. no vive, ¿no? No, esta es una de las que murió en Auschwitz. O sea que esta señora es absolutamente imposible. Estará con su madre muy probablemente. Es muy probable, sí, es que Es está... la sobrina de... Bueno, y depende de cuándo sea la foto también. Pero bueno, imposible. Con Noemí imposible. Porque murió en 1942. Muy bien, muy bien. Venga, pues Bueno, vamos vamos ya con entonces el con el café. texto y nos despedimos ya hasta el día 12 de abril exactamente, en que volveremos con nuevas recomendaciones literarias. Muy bien, pues adelante. Cuando nació mi hija, cuando la cogí en brazos en la maternidad, ¿sabes en qué pensé? La primera imagen que me vino a la cabeza, la imagen de las madres que estaban dando el pecho justo cuando las enviaron a las cámaras de gas. Pues bien, me convendría no pensar en Auschwitz todos los días. Me convendría que las cosas fueran distintas. Me convendría no tener miedo a la administración, miedo al gas, miedo a perder mi documentación, miedo a los espacios cerrados, miedo a las mordeduras de perro, miedo a cruzar una frontera, miedo a coger un avión, miedo a las multitudes, a la exaltación de la virilidad, miedo a los hombres cuando van en grupo, miedo a que me roben a mis hijos, miedo a la gente que obedece, miedo a los uniformes, miedo a llegar tarde, miedo a que me detenga la policía, miedo cada vez que tengo que renovar los papeles, miedo a decirme a mí misma que soy judía. Y esto todo el tiempo, no cuando me conviene. Llevo grabado en mis células el recuerdo de una experiencia del peligro tan violenta que a veces me parece que lo he vivido de verdad, o que debería hacerlo. La muerte me parece en ocasiones inminente. Tengo la sensación de ser una presa. Me siento sometida a menudo a una forma de aniquilamiento. Busco en los libros de historia lo que no me han contado. Quiero leer más, más, siempre más. Mi sed de saber es insaciable. A veces me siento una extranjera. Veo obstáculos donde otros no los ven. No consigo hacer coincidir la idea de mi familia con esa referencia mitológica que es el genocidio. Y esa dificultad me constituye por completo. Esa cosa me define. Durante casi 40 años he intentado trazar un diseño que pueda parecérseme, sin lograrlo. Pero hoy puedo reunir todos los puntos entre sí para ver aparecer entre la constelación de los fragmentos diseminados en la página una silueta en la que por fin me reconozco. Soy hija y nieta de supervivientes.